Bueno, hoy me toca compartirles el estudio. Antes, permítanme orar. Señor amado Dios, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada una de las vidas que están hoy acá, cada una de las familias que se representan aquí hoy día, Señor. Te pido, Padre, que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino sean tuyas, Señor. Que el Espíritu Santo derrame sobre esta casa esta noche, Señor, una palabra de fe, una palabra de aliento, y que los que han venido, Señor, no se vayan igual, Señor, se lleven consigo una palabra de esperanza. Señor, te doy gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me voy a aflojar un poquito. Me toca compartir el estudio hoy día. Y como era tema libre, elegí hablar de la fe, de los ojos de Santiago. De Santiago, de ser crédulo a ser creyente, ¿no? De ser espectador a ser protagonista, de ser una persona que vivía en fe a vivir por fe. Voy a sacarla. Ahora sí me ven. Acá estoy. Bueno, Santiago nos muestra cómo es el resultado de un simple crédulo, ¿no? De ser creyente, o sea, de ser crédulo a ser creyente. Nos muestra cómo una fe simple puede convertirse en una fe madura. Y nos muestra cómo podemos pasar de vivir en fe a vivir por fe. Yo les pregunto, ¿estamos viviendo en fe o estamos viviendo por fe? Pensar. Bueno, voy a ir a quién era Santiago, ¿no? Pues Santiago era Jacobo, era el hermano de Jesús. Santiago en latín significa Santi Jacobus o Santi Jacob, que le da la forma castellana de Santiago. Era el hermano de Jesús y hermano de Judas, ¿no? Autor de la otra carta del Nuevo Testamento, que se escribe contra la apostasía moral y espiritual y demás, una hermosa carta también. En Juan 2:12 dice, después de esto, bajó a Capernaum, él con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Por allí no se quedaron muchos días. Esto habla de, después de la boda de Caná, que Jesús hizo el milagro, ¿no? Del agua en vino, cómo la familia, o sea, muestra que Jesús iba acompañado de su madre y de sus hermanos, ¿no? O sea, ahí empieza a hablar de los hermanos de Jesús. Ahí muestra también cómo iban en familia, venían de un evento familiar, de una boda, de un acto donde pudieron estar todos juntos y en familia. En Marcos 6, 1 al 6, dice, y él se marchó de allí, llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Aquí, los presenta a los hermanos de Jesús, ¿no? Simón, José, Jacobo y Judas, ¿no? Y las hermanas, dice las hermanas en plural, supuestamente eran 2 o más. Aquí muestra 2 cosas, ¿no? Muestra también la familiaridad de Jesús con su familia, sus hermanos. Lo ubica en un entorno donde habla de su pueblo, de Nazaret. Venía de resucitar a Jairo, a la hija de Jairo, perdón, y varios milagros más. Pero dice que estaban maravillados de la incredulidad de ellos. La familiaridad no dejaba tanto a este pueblo, a su pueblo que lo conocía de pequeño, el hijo del carpintero, ni a sus hermanos, verlo con una fe, con una credulidad, que dice acá que él se maravillaba de la incredulidad. De hecho, dice que Jesús no pudo desarrollar allí pudo hacer milagros, ¿no? También muestra de que su familia, sus hermanos, Jesús y demás, eran parte de una congregación. Ellos tenían, de eso muestra también el conocimiento que tenían de la ley y que tenían de las Escrituras.
Y muestra que la familiaridad no dejaban ver a Jesús de esa manera. Sí ellos escuchaban y se sorprendían del conocimiento que tenía Jesús. Dice, ¿cómo habla de tales cosas, no? Seguramente lo veían como un maestro, lo veían con conocimiento de la ley, con grandes verdades que decía, pero no lograban ver en él el propósito del Mesías, no llegaban a ver en él ese propósito, la deidad de Jesús, ¿no? Dice que sus parientes fueron, perdón, se me saltó una página. En Marcos 3:20 al 24, dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Acá dice que sus parientes, cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Ahí nos muestra también cómo la familiaridad, los mismos parientes, ¿no? Hermanos y tal, iban a hacerse cargo de él porque estaba fuera de sí. Se le fue, está hablando cosas que no está coordinando, ¿no? Y dice que sus parientes fueron a hacerse cargo. En Marcos 3, 31, 35, más abajo, dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos. Están fuera y te buscan. Respondiéndoles él dijo, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y mirando el entorno que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Su familia no creía en él. Él dice esto también porque sabía que venían a buscarlo en situación de sacarlo de ese tumulto y con el temor de que estuviera hablando cosas que por ahí ellos no creían en él. Creían que era un maestro, se lo consideraba, pero no creían en el propósito de la idea de Jesús. En Juan 7, 1 al 9 es más tajante. Dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos de los tabernáculos estaba cerca. Pero sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque aún ni sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, del que en sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Aquí vemos dos cosas, como digo, acá Juan es más tajante. Ni sus hermanos creían en él, dice. Y lo otro es que los mismos hermanos lo incitan a que vaya a Judea. Judea era el centro de la religión judía. Y dice, muéstrate aquí, muéstrate allí si quieres ser famoso, no estés aquí en secreto. Porque yo creo que ni ellos se animaban tampoco a juzgarlo, ¿no? A decir, ¿por qué dice estas cosas? O sea, lo mandan, lo incentivan a que vaya a Judea, justamente para que allí él propusiera o hablara de quién era él, que hiciera esas cosas, que se mostrara, que se hiciera famoso. Pero lo decían en una forma, no sé, como de sarcasmo, ¿no? De decir, bueno, ve y muéstrate allí donde están todas las autoridades. Pero Jesús, como sabía que, como dice aquí, ¿no? Dice, los judíos procuraban matarle. Fue muy claro, le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Hasta los mismos discípulos, muchas veces leemos en la Biblia que después de ver los milagros que Jesús hacía y tal, le preguntaban, ¿no? ¿Quién eres? Muéstranos al Padre, le dicen. O sea, ni los mismos discípulos en algún momento estaban totalmente convencidos del propósito de Jesús, del Mesías, de verlo a Jesús como el Mesías, verlo a Jesús como Dios. Y ahora vamos al libro de Santiago, Santiago 1:1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó a Santiago? Estamos viendo a Santiago, el hermano de Jesús, que dice que ni los hermanos creían en él.
donde le dicen, bueno, ve y muéstrate en Judea, a ver qué dicen. Y acá dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en dispersión, aquí le escribe a los judíos dispersos, los judíos que estaban dispersos por causa de la persecución. Estaban en Grecia, en Asia, en Roma, perseguidos, martirizados, ¿no? Y aquí Santiago ya escribe como líder de la iglesia cristiana, la iglesia judío-cristiana en Jerusalén. Dice, saludos, tened por sumo gozo, hermanos míos, que el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Wow, acá Santiago le está diciendo, estén en paz, aunque estén en pruebas, estar por sumo gozo, aunque estén en pruebas, si son perseguidos por su fe. Dice que la fe produce paciencia. Paciencia significa firmeza, constancia, ¿no? Dice, estén firmes, estén constantes, aunque estén pasando por diversas pruebas. Eso les está diciendo. Sean pacientes, sean firmes. O sea, el Santiago, que lo vimos recién, yo me lo imagino a Santiago espectador. Por eso pongo de espectador a ser protagonista de esta historia. Yo me lo imagino a Santiago escuchando siempre las palabras de Jesús, sin siendo crédulo, pero no siendo creyente. El libro de Santiago nos muestra mucho de los del Sermón del Monte. Evidentemente me lo imagino por ahí sentado, con las piernas cruzadas, escuchando a Jesús. Yo me lo imagino que él escuchaba atentamente, y aquí lo demuestra, ¿no? Pero ¿qué le pasó a Santiago? ¿Qué lo llevó de ser un incrédulo, o ser un crédulo, mejor dicho, a ser un creyente? Hay una diferencia entre crédulo y creyente. El crédulo cree, confiesa que cree, y el creyente vive en lo que cree. Sean pacientes, dice, que de la fe produce paciencia. La palabra paciente también dice Santo Tomás que la palabra paciente es una virtud del hombre, alimentada por la fe que impide sucumbir ante las dificultades y tristezas. O sea, le estaba hablando a un pueblo que era sometido, que estaba bajo presiones, que estaba bajo persecución, que estaba lejos del lugar porque tuvieron que dispersarse. Y le está hablando a un pueblo y le está dando palabras de fe. Dice en el versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, seguimos hablando de cómo enfrentar la prueba, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría al momento de enfrentar la prueba, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pida con fe, sin dudar, con firmeza, con certeza. Pida con sabiduría de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí en esta primera parte. Pero ¿qué le pasó a este hombre para que tuviera este cambio? ¿Qué le pasó a Santiago de decir los hermanos no creían en él, a tener estas palabras de fe a un pueblo perseguido, a darle este ánimo a su pueblo? Dicen, Santiago fue el responsable de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 15, 11, 22 lo representa como el mediador en el gran concilio de Jerusalén. Él tenía que mediar entre la gracia y la ley, ¿no? Él tenía que mediar aquí en un nuevo tiempo de la iglesia cristiana, en el primer tiempo. Aquí está hablando de una fe madura, una fe que solo se vive cuando Cristo se revela en tu vida. En Hechos 1, 12 al 14 lo ubica en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. O sea que Santiago siempre estuvo, yo lo veo como que Santiago siempre estaba ahí. Si lo vemos no de una perspectiva, Santiago estaba. Santiago escuchaba, Santiago participaba. Pero ¿qué le pasó? Justamente, dice que entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hijo de Jacobo. Dice que todos estaban unánimes, entregados de continua oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. O sea, Santiago estuvo, después de la ascensión,
que seguramente también estuvo, porque dice que bajan todos al aposento alto, en unánime oración esperando la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2 la Biblia relata que el día del Pentecostés, ¿no?, donde el Espíritu Santo desciende sobre todos los que allí esperaban. O sea que ya Santiago posiblemente había presenciado la ascensión de Jesús, ya Santiago estaba orando unánime en el aposento alto a la espera del Espíritu Santo, y aquí reciben, en Hechos 2 dice que reciben el Espíritu Santo donde todos allí esperaban. Aquí yo creo que hay una gran revelación de que el ser crédulo o ser creyente, ¿no?, el nacer de nuevo, el recibir el Espíritu Santo. Además, en Corintios 1, 15, del 3 al 8, dice, Pablo revela algo importante, que también le marca mucho la vida de Santiago, ¿no?, de ser crédulo a ser creyente, de vivir en fe a vivir por fe. Y les voy a decir por qué. Dice que, Pablo dice aquí, porque yo os entregué, le habla a los corintios, ¿no?, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Me perdí. Ahí está. Que se apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció también a mí, dice Pablo, ¿no?, como abortivo, dicen en alguna Biblia. Dice que acá confirma de que Santiago se le presenta a Jesús resucitado. Y aquí ya me termina un poco de cerrar todo, ¿no? ¿Qué pasó? Hago mucho ruido, ¿verdad? Son los nervios. Aquí me termina de cerrar un poco la escena, ¿no?, de cómo Santiago empieza a vivir por fe, en vez de vivir en fe. La diferencia de vivir en fe es que creías, confiabas, sabes lo que es la fe, pero vivir por fe es vivir totalmente entregado a Cristo, ¿no?, tener a Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo que se le presenta en este lugar a Santiago y se le revela. Deja de ser crédulo, pasa a ser creyente, deja de vivir por fe a vivir en fe. Yo lo veo también, lo pongo aquí y se me vino cuando estaba armando la palabra a Pedro, ¿no? Pedro que temió por su vida, Pedro que lo vemos tan decidido siempre, Pedro que cuando le vinieron a arrestar a Jesús sacó la espada, cortó una oreja y pues no lo dejaron terminar porque se llevaba las 2 orejas. Pero Pedro con tanta no sé, ímpetu que tenía Pedro, esa personalidad tan fuerte de Pedro teme por su vida. Cuando lo niega a Jesús, él teme por su vida. Dije, este iba con él, No, yo no, lo niega y sale de ahí, escapa. Pedro teme por su vida. Pero cuando Jesús resucitado se les presenta, fue el primero que se tira de la barca, fue el que nada hasta él, y fue al que el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? A mí me encanta esa parte porque realmente le marca también el ministerio a Pedro, le marca el propósito a Pedro. ¿Quién más bonito que Jesús te diga, Pedro, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Leti, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Wow. Y Pedro lo vemos que reconoce a Jesús resucitado y Pedro empieza a vivir por fe. Pedro muere martirizado, Pedro muere crucificado, Pedro muere por Cristo. Santiago dice, Josefo, que es un historiador del siglo I, que Santiago muere apedreado posiblemente. Hay un par de versiones de lo que estuve buscando, pero que muere martirizado, muere por Jesús. Yo hace un tiempo fui a una iglesia que me invitaron a escuchar una palabra y me encontré que habían unos misioneros brasileños que habían venido de Egipto. Su congregación prácticamente los sacó de Egipto por su integridad física, porque realmente estaban corriendo peligro, porque estaban siendo amenazados, porque sus hijos estaban siendo amenazados. Uno de ellos compartió la palabra y contó porque hacía un tiempo atrás unos cristianos que habían sido asesinados allí, eran parte de una congregación que eran brasileros y americanos. Y la palabra que él compartió es eso, ¿darías tu vida por Cristo? Entonces, si te dijeran,
o Cristo o la vida. ¿Darías tu vida por Cristo? Yo cuando escuché esa palabra, de verdad, yo me ponía en el lugar y yo decía, yo no sé, yo digo que soy, no sé, budista, yo qué sé, algo que ni los ofenda, que por las dudas no me maten, no me hagan nada. Acá Pedro muere por Cristo. Santiago, el incrédulo aquel, que bueno, Santiago el justo, perdón. Santiago el justo, mueren martirizados, mueren por Cristo. Y aquí nos habla de una fe madura. Pablo nos dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? En Filipenses. Este Santiago nos deja grandes enseñanzas de la fe. Nos enseña sobre las pruebas, lo acabamos de leer. Dice, hermanos, estar por sumo gozo cuando atraveséis por diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia, produce firmeza, produce estabilidad. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahí nos está enseñando a las pruebas y a vivir por fe. La fe y las obras nos enseña Santiago una gran lección. Dice, ¿de qué sirve en Santiago 2, 14 y 17? Santiago 2, 14 y 17 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está hablando, ojo, no está hablando de las obras que habla Pablo en Romanos. Está hablando de las obras como resultado de la fe. Está diciendo, si tenemos fe, si vivimos por fe, nuestras obras se tienen que reflejar. Él está hablando, nos está enseñando a que la fe refleja el fruto de la fe, refleja las obras. No de las obras que habla Pablo en Romanos, que son las obras de la ley, ¿no? Que habla de otro tipo de obras. Dice que una fe sin obra es una fe estéril, dice Santiago. Este Santiago que pasó a ser espectador, como yo les decía, me lo imagino ahí sentadito escuchando y estando presente. Yo creo que siempre estaba presente porque lo demuestra aquí, y si leemos el libro de Santiago, que los animo si no lo han leído, y si lo han leído, vuelvan a leerlo, es precioso la enseñanza que tiene. Y mucho de eso es lo que hablaba en el Sermón del Monte, ¿no? Nos enseña en Santiago 1, 21, 22, que ese no lo tengo aquí, así que... Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Recibid con humildad la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? Jesús es la palabra implantada. La palabra que Jesús derramó, el Jesús vivo, implantada, injertada. Sabemos que muchas veces a los frutales los injertan, ¿no? Yo que vengo de una ciudad viñatera, los viñedos los injertan, les hacen un corte, le ponen otra, no sé cómo es realmente, no sé cómo se hace, pero le injertan otro naciente para que dé un mejor fruto. Eso es lo que está diciendo acá Santiago. Santiago, el espectador, ahora ya es protagonista, ya nos está enseñando de que tenemos que vivir por esa palabra implantada en nosotros, por un Cristo vivo, que ya no está ahí, que es el Cristo que Él vio, que se le presentó, que se le reveló, que el Espíritu Santo le trajo convicción. Nos enseña sobre la fe y la religión. Santiago es un manual práctico del cristianismo. Dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Nos enseña del servicio. Nos enseña sobre los necesitados, sobre los desamparados. Yo digo que ahí le cayó un poco a Santiago lo del Sermón del Monte, ¿no? Donde bienaventurados los pobres de espíritu, porque pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora me cayó la ficha, ahora lo está transmitiendo Santiago. Wow. Como decía, ¿qué le pasó a este hombre? Empezó a vivir por fe, empezó a tener el fruto de su fe, se le reveló Jesús vivo. Santiago 5:13 nos enseña esto. 5:13. Perdón, 5:13 al 16.
Bueno, el 20 le puse. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. Si está alguno alegre, que cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que hoy ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Recién orábamos por los chicos estos, ¿no? Tengan sumo gozo, dice Santiago, y nos alienta en la fe. Dice que la oración de fe restaurará al enfermo, no lo duden. Y que el Señor lo levantará y si ha cometido pecado les serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¡Wow! De crédulo a creyente. De ser espectador a ser protagonista, de vivir en fe a vivir por fe. Lo que les preguntaba al principio, ¿estamos viviendo en fe o estamos viviendo por fe? ¿Daríamos nuestra vida por Cristo como Él la dio por nosotros? Y cuando digo darías nuestra vida no significa que nos entreguemos a un sacrificio, que nos apedreen o que nos crucifiquen. Dar nuestra vida es dar nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos para el Señor, para el servicio. Nos está enseñando al servicio. Y con esto termino, no quiero que se me duerman. Y miren cómo termina. Me encanta esto, dice Santiago 5, 19 y 20, ¿no? Ahí está. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Wow, ¿no es nuestro propósito? ¿No es por lo que Jesús nos envió? ¿No es para lo que estamos? ¿No es vivir por fe? Yo creo que mejor enseñanza que la que nos deja Santiago, tanto en las pruebas, tanto en la religión, tanto en la fe, es tremenda. Dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de verdad y alguno le hace volver, sepa que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Wow, una fe madura. Aquí Santiago nos está enseñando, nos está alentando. Si estamos viviendo momentos de incertidumbre, pedir, dice, sabiduría para pasar esos momentos. Pero dice que no dudemos de la fe, que no tambaleemos en la fe. Es difícil, claro que nos pasa, porque estamos bien y estamos allá arriba y la fe nos quiere zarandear y estamos un poquito para abajo. Y creemos que mengua la fe y dice que la fe produce paciencia y la paciencia es la que nos mantiene firmes, ser pacientes. Él nos alienta y nos enseña sobre este capítulo de la fe. Yo los invito a que lean Santiago, a que piensen si estamos viviendo en fe o estamos viviendo por fe, a que piensen si realmente estas cosas que le pasaron a Santiago, ¿no? de ser crédulo, ser creyente, de ser espectador a ser protagonista, de recibir el Espíritu Santo, de representarse el Cristo vivo, de poder ver con sus ojos la ascensión de Él y de poder haber escuchado toda la enseñanza, a veces refleja también las etapas de nuestra vida como cristianos. Pero si nos lleva a esa fe madura, a esa fe que nos permite llegar a este punto. Eso es lo que quería compartir hoy día. Espero que no los haya aburrido. Espero que me sigan queriendo, como dije. Y sobre todo, en serio, los animo a esto, a vivir por fe. A vivir por fe. Eso es lo que nos mantiene cada día y lo que nos va a reflejar y poder hablar a otros sobre Cristo. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme. Gracias a Dios por su palabra, verdad, es importante, ¿no? A veces tenemos que reflexionar porque Dios quiere que vivamos por fe, que vivamos creyendo en su palabra, sabiendo que Dios tiene el control de las situaciones fáciles y difíciles. Amén. A veces pensamos que Dios solamente controla lo que nos pasa bien, ¿vale? Pues cuando estamos en prueba pareciera que Dios se olvida de nosotros, pero Él también dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. O sea, Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas, a Dios no se le escapa nada, ¿no? Así que vamos a ser esas iglesias, esas personas, esos miembros, ¿no?
que viven por fe, que creen la palabra de Dios, que creen el propósito de Dios para sus vidas y que eso nos hace levantarnos cada día y poner nuestros ojos, ¿no? Creo que por eso el apóstol dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si pones tus ojos en Jesús, estás poniendo tus ojos en la fe. Si caminas puestos tus ojos en Jesús, todo va a ser mucho más sencillo. Cuando quitamos los ojos de Jesús, caminamos por vista y no por fe. Y entonces las situaciones se tornan más desagradables. Me ha gustado eso, ¿no? En fe o por fe. ¿Vale? La Biblia también nos puede decir seguidor o discípulo, simpatizante o discípulo. Siempre hay ¿verdad? Una vuelta más. ¿Estás en el camino o estás al borde del camino? ¿No? Siempre hay una... No lo mismo vivir por fe que a costa de la fe de otros. También es otro antagonista, ¿no? Así que Dios quiera que verdaderamente somos ese pueblo agradecido a Él, que conoce sus virtudes, que conoce su palabra y que es capaz de poner sus ojos en Él y poder vivir por fe. Amén. ¿Hace falta la fe o no? Yo creo que sí. Yo cada día necesito fe. Fe para levantarme, fe para creer en Él, fe cuando miro las situaciones que suceden, ¿verdad? Y mantener nuestros ojos en Él. Amén. Así que Dios os bendiga mucho. Mañana los jóvenes tienen sus reuniones. Antes de que se me olvide, Jaime, ¿dónde estás? ¿No me lo has recordado? No, me lo has recordado. Da gracias a que la neurona ha funcionado. Los chicos de las cajas de la Navidad van a estar por aquí. Gracias a Dios ya han vendido 46 cajas de las 50 que trajeron. Amén. Eso se merece un amén. Si quieres comprar caja, o sea, si tú vas a hacer tu caja con tus zapatos, no te acerques a ninguno de ellos. A Jaime, le voy a echar la culpa a Jaime, aquel chico de ahí que está con la máscara, con gafitas, tan majo, él es Jaime. Si vas a querer comprar una caja, acércate hoy el domingo y se lo dices, porque vamos a traer más cajas, ¿vale? Pero necesitamos saber más o menos, porque si todo el mundo ya hemos vendido 50 y cada uno lo vais a hacer en una caja de zapatos, pues es absurdo traer más, ¿vale? Pero si, oye, mira, yo voy a comprar un par de cajas, o mira, tengo una vecina que quiere otra caja, ¿no? Pues anótate con Jaime o con Arjani, aquella chica guapa que está de pie en la puerta, para más o menos, ¿qué hacen falta? 40 más, pedimos 40, 50, 70 más, ¿vale? No pasa nada porque se pueden guardar para el año que viene, pero lo suyo es también intentar traerlo justo y poder llegar a eso. Así que si estás pensando en comprarles un €1.50, tampoco es tanto dinero. Yo la he comprado, por contar de comerme la olla, de buscar luego la caja, la compro y acabo antes, ¿no? Porque luego que si la caja es más grande, que si muy pequeña y tiene que ser un 42, que no sé qué, pues compras la caja y te quitas de rollos, ¿no? Así que acercaros a ellos dos, por favor, el domingo, también lo estaremos diciendo. No hace falta que la paguéis, no hace falta que la paguéis, es un donativo, lo está comprando la iglesia, es un donativo que la iglesia hace. Sí hay que pagarlas porque ese dinero hay que enviarlo, ¿vale? Pero el dinero que vosotros vais a pagar por la caja se va a reinvertir en las cajas, ¿vale? La iglesia compra las cajas, vosotros pagáis la caja y con eso hacemos cajas que gente no puede y te dice, te doy 7 euros y tú la haces, ¿vale? O sea, que sepáis un poco transparencia ante todo, ¿vale? O sea, las cajas las paga la iglesia y vuestro dinero se invierte en hacer cajas. ¿Está claro? ¿Amén? Lo habéis entendido, ¿no? Vale, o sea, así es, ¿vale? La iglesia paga las cajas y vosotros, con vuestro dinero, se reinvierte y hacemos cajas. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo o no? Si no, da igual, porque es lo que hay. Yo por preguntar, ¿no? Pero es que tampoco lo he decidido yo, lo han decidido los chicos, no me han dado opción. Así que espero ha sido una buena iniciativa de ellos, el hacer esto y poder hacer más cajitas y poder bendecir a más niños. Amén. Que Dios os bendiga y nos vemos sábado los jóvenes, adolescentes y demás. Y domingo estará con nosotros el pastor Víctor Ogaya y su esposa Tere y estarán ministrando en los dos cultos, así que os animo a que os anotéis. No esperéis al último momento. Amén. Que Dios os bendiga.